Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues en primer lugar, como siempre, agradecer a los asistentes. La verdad que sois fieles a muchos de los que estáis aquí, sois fieles a nuestra conferencia. La verdad que eso nos alegra, que no os perdáis ni una. Hoy estamos con Manuel Isco. Estamos en la recta final, digamos, o a partir del próximo ya conferencia empezaremos con la recta final. Decir que hoy está Manuel, Honorio y Jesús la semana que viene, y la próxima semana entraremos en el Congreso, que es martes y jueves. Con esto pues se terminarán las conferencias, y hoy hay que dar las gracias a Manuel Isco, Puerto Real, concejal todavía, aunque había un ligero cambio, bueno, cosas de la política. Y bueno, tengo que decir que fue una grata sorpresa conocerlo, nos atendió muy bien, fue una experiencia, todo fue una experiencia en Puerto Real, todo. Y bueno, nos mostró su pueblo, nos mostró el mercado, nos mostró la iglesia que tienen, con la reforma que han hecho, bueno, y también estuvimos en el archivo, bueno, fue todo genial, con la alcaldesa genial también, la verdad que un torbellino. Y bueno, después él vino a Fuente, nos hemos visto 2 veces, tengo que decir que vino a Fuente, vino el día de la gran tormenta que recibimos hace poco, ¿no? Que vino como agua de mayo, y en el acto institucional, y bueno, y ahí me adelantó unas poquitas de cositas que va a contar hoy. Me contó algo de América, me contó algo de las cuadrillas de albañiles que iban para allá, pero bueno, eso se lo voy a dejar ahí porque es una de sus platos fuertes. Y, como siempre, mi gran compañero José Manuel me ha preparado un currículum que voy a leer, y ya doy paso a Manuel que nos ilustre. Manuel Jesús Isco Reina, nacido en Puerto Real, Cádiz, en el verano de 1974, en el desaparecido Hospital de la Misericordia, junto a la Iglesia de la Victoria. Centrándonos en su faceta como historiador, mencionar que es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Cádiz desde 1998, donde obtuvo el diploma de estudios avanzados con la calificación de sobresaliente. En dicha universidad fue alumno colaborador del Departamento de Historia Antigua en la especialidad de Epigrafía y Numismática, e igualmente realizó el curso superior de Archivo y Gestión Documental. Como investigador, su producción historiográfica se ha centrado en el Puerto Real del antiguo régimen, divulgando en especial aspectos relacionados con la historia social y la religiosidad popular. Autor de 7 monografías históricas, entre ellas podemos resaltar Amos, Esclavos y Libertos. Estudios sobre la esclavitud en Puerto Real durante la Edad Moderna, Cádiz, 2002. Puerto Real y sus espacios funerarios, desde su fundación al siglo XX, Sevilla, 2016. O Nuestra Señora de Lourdes, un siglo de devoción mariana en Puerto Real, 2004. Bien. Antes de articulista, conferenciante y autor de más de una treintena de artículos publicados en revistas especializadas, jornadas y congresos, tanto a nivel local, nacional e internacional, es coautor de otras obras monográficas sobre Puerto Real, entre ellas la Iglesia Parroquial de San Sebastián del Puerto, Apuntes para su historia, Historia de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Villa de Puerto Real, o Matagorda, 1810. ¿Sí? Es así, ¿no? Un episodio de la Guerra de la Independencia en Andalucía, este último estudio galardonado con el Premio de Investigación Histórica a la Villa del Puerto Real en la época de la Constitución de 1812, la PEPA. En el año 2016 obtuvo el primer premio del tercer concurso de cementerios de España en la categoría de mejor historia documentada, con un trabajo sobre los repatriados de la Guerra de Cuba, fallecidos a finales en 1898 en el fuerte de San Luis del Trocadero y enterrados en el cementerio de San Roque de Puerto Real, recibiendo el galardón del prestigioso Círculo de Bellas Artes de Madrid.
En la actualidad realiza su tesis doctoral en la Universidad de Sevilla bajo la dirección del también puertorrealeño Juan José Iglesias Rodríguez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Hispalense, siendo objeto de su estudio el gobierno local de Puerto Real durante los siglos XVI y XVII. Señalar igualmente que desde 2011 es concejal del Ayuntamiento de Puerto Real. En la legislatura 2011-15 fue teniente de alcaldesa, ostentando, entre otras delegaciones, la de Cultura y Fiestas, y estos 3 últimos años, en el 19 y 22, ha sido teniente de alcaldesa también en el área de Fomento y Promoción Económica del Ayuntamiento de Puerto Real, delegado de Participación Ciudadana, Turismo, Comercio y otras delegaciones. Y hasta aquí mi exposición. Doy paso a Manuel. Yo quiero que, aunque seamos poquitos, le recibamos con un aplauso y así él se anima y nos cuenta más. Muchas gracias, Luis. A mí realmente hace falta poco para que me anime, ¿no? En primer lugar, como es pertinente, los agradecimientos, ¿no? Quiero agradecer al Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía el que haya querido contar conmigo, querido contar con Puerto Real para formar parte de esta conferencia, de este ciclo de conferencias. Yo creo que Puerto Real tiene su espacio, ¿no?, dentro de ello, pero agradecérselo tanto a Francisco Martínez, el alcalde, como al Consejo de Cultura, Luis, y también a José Manuel Fernández, director técnico del año Florindo, ¿no? Agradeceros que hayáis contado conmigo, pero también me gustaría desde aquí y en nombre también del Ayuntamiento de Puerto Real, pues felicitaros, ¿no? Creemos que es una iniciativa fantástica la que estáis llevando a cabo, que era necesaria de impulsar y de poner en marcha, no solamente para Fuentes, que me imagino que está siendo importante, porque recuperar el legado, la historia de una saga como Los Ruiz Florindo en su lugar natal, donde se formaron, nacieron y luego se expandieron algunos de ellos, fundamental. Sino también por la sinergia y los lazos culturales que se han creado entre algunas localidades, ¿no? Hace algunos años pues sería impensable pues este lazo que existe hoy día entre Puerto Real y Fuentes, pues que lo tuviéramos tan vivo como lo tenemos ahora, ¿no? Entonces pues daros la enhorabuena, felicitaros y agradeceros, ¿no?, la iniciativa, y esperemos que siga y que tenga grandes éxitos. Y también, bueno, a todos los que habéis acercado aquí a escucharme un rato, ¿no? Dándole vuelta a cómo empezar o cómo comenzar lo que es la charla, la conferencia que tenía pensado, ¿no?, Puerto Real y Antonio Ruiz Florindo, siempre me gustan las conferencias un poco creando un poco de expectación, ¿no? Entonces había pensado que un poco para comenzarla, deciros que dentro de 3/4 de hora o 50 minutos cuando acabemos, me gustaría o creo que vamos a tener claro una curiosa relación que existe entre 3 pivotes o 3 patas, ¿no?, que puede tener esta mesa o esta silla, que es que la relación que existe entre Fuentes de Andalucía, entre Antonio Ruiz Florindo y entre el suicidio que sucede en la ciudad de Nueva York en 1883 del ministro plenipotenciario ante el presidente de Estados Unidos. Está todo conectado. Y al final de la conferencia pues veremos un poco qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Y también para comenzar, me gustaría comenzar con las palabras de Antonio Muro Orejón. Antonio Muro Orejón era catedrático de Derecho Indiano de la Universidad de Sevilla a mediados del siglo XX, sevillano, conocedor de la obra de los Florindo, de Antonio Ruiz Florindo sobre todo, y que escribió hace más de 50 años en una de las numerosas obras, porque él se había sido en Puerto Real, vivía en Puerto Real y terminó su vida en Puerto Real, falleció en Puerto Real, y podemos considerarlo como el padre de la historia en Puerto Real porque fue el que comenzó realmente a estudiar la historia de nuestra localidad. Pues referente a Antonio Ruiz Florindo comentó algo hace 50 años muy curioso, que un poco indagando, porque todo esto parte de un poco de la visita que hiciste ahí en mayo, es decir, la visita que se hizo en mayo por parte del Ayuntamiento al Ayuntamiento de Puerto Real. Creo que ha motivado y ha impulsado que comencemos un poco a volvernos a buscar un poco la trayectoria de quiénes eran los Ruiz Florindo y qué importancia tuvo Antonio Ruiz Florindo en Puerto Real. Hemos un poco vuelto a ello, ¿no? A comenzar un poco a redescubrirlo y a comenzar de nuevo la investigación. Pues en 1968, Antonio Muro, lo voy a leer, va a ser de lo poquito que lea durante la intervención, decía: Puerto Real está en deuda con el maestro Ruiz Florindo. Él fue quien realizó la gran obra de la traída de agua potable a la villa e instaló las correspondientes fuentes públicas. Es el autor del Arca del Agua del Paseo del Porvenir, el más bello monumento civil de Puerto Real.
del casi derruido depósito de agua del muelle que abastecía con el agua sobrante de la población las embarcaciones del puerto, de la grandiosa fuente de los 6 caños, desaparecida en la Plaza de Jesús, de un proyecto de jardines para esta plaza, del proyecto del cementerio de San Roque, paredaño a la antigua iglesia de San Benito, del proyecto del mercado de la Plaza de la Iglesia, de la construcción de la Plaza de Abasto, de la iglesia de Jesús, María y José, y autor y ejecutor del camarín de la capilla sacramental de la Prioral. Y se preguntaba, ¿no habrá medio de perpetuar su memoria? Si esto hace más de 50 años ya no lo preguntábamos en Puerto Real, un autor de todas estas obras, ¿no? Desde entonces, pues la verdad es que poco o nada se ha hecho en Puerto Real por perpetuar la memoria de Antonio Ruiz Florindo. Y yo creo que este acto, este año Florindo, creo que va a servir para eso, precisamente, para volver la vista, en el caso de Puerto Real, a Antonio Ruiz Florindo. El día 21 de octubre, cuando estuvimos aquí, en una entrevista que le hicieron a nuestra alcaldesa, que ha referenciado el concejal de Cultura, pues nos preguntaban que la obra de Antonio Ruiz Florindo si era importante en Puerto Real. Y la respuesta fue evidente. No solamente es importante, es fundamental. Es decir, es imposible entender la arquitectura o el patrimonio arquitectónico de Puerto Real de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX sin la figura de Antonio Ruiz Florindo, porque todas estas obras, a las que hacía mención Antonio Muro y otras, hoy día se conservan la mayoría en Puerto Real. Y cuando alguien visita Puerto Real son las obras que contempla. Si Antonio Ruiz Florindo no hubiera estado en Puerto Real, difícilmente esas obras se hubieran llegado a construir, o al menos de la forma que se hicieron. Con lo cual no podemos entender el patrimonio arquitectónico de Puerto Real sin la figura de Antonio Ruiz Florindo, por tanto es fundamental, ¿no? Lo que vamos a ver o lo que voy a comentar en la conferencia, por un lado, van a ser 2 partes. Por un lado, la obra de Antonio Ruiz Florindo, con un pequeño, nos vamos a detener brevemente en la primera fase de Antonio Ruiz Florindo. Yo divido la obra de Antonio Ruiz Florindo en dos etapas. La etapa previa a instalarse en Puerto Real, que son apenas 5 años desde que obtiene el título de maestro de arquitectura, desde 1771-76, y luego, que podemos decir que una obra de juventud, una obra sobre todo que veremos que está impregnada por el barroco todavía y demás, y luego la obra de Puerto Real a partir del año 1777, hasta su fallecimiento en 1814. Fueron casi más de 40 años, donde la gran producción de Antonio Ruiz Florindo es en Puerto Real. Y además una producción ya marcada por el que es el neoclásico, ya se distancia del barroco y llega a lo que es el neoclásico imperante en la Bahía de Cádiz, en el Cádiz de finales del XVIII y comienzos del XIX. Nos detendremos en la parte de la obra de Puerto Real, las obras más significativas realizadas en Puerto Real, pero también me gustaría pues comentar un poco el devenir de la familia Ruiz Florindo en Puerto Real, es decir, cómo evoluciona la familia. Y todo parte también de una pregunta que hiciste también ese día. Alguien me preguntó, no recuerdo quién fue, me preguntó, bueno, ¿quedan descendientes de los Ruiz Florindo en Puerto Real? Y no supe qué responder, y digo, pues no lo sé, si quedan descendientes. Y a partir de entonces pues me puse un poco a desarrollar el árbol genealógico de Antonio Ruiz Florindo, con la fortuna de que hay bastante documentación y lo he podido reconstruir hasta prácticamente finales del siglo XIX, y depara algunas sorpresas que son realmente dignas de mencionar, ¿no? Entonces vamos a ver un poco ese devenir de la familia en la parte final de la conferencia, de la charla. Deciros que estamos en plena investigación, como digo, a mí por lo menos me ha valido para volver un poco a conocer un poco mejor a Antonio Ruiz Florindo. Tenemos la fortuna en Puerto Real de tener en el archivo municipal bastante documentación, además bastante documentación gráfica, que os iré poniendo también algunas imágenes de ella, y también en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, donde se encuentran pues la mayoría de testamentos y en los protocolos notariales, tanto de él como del resto de la familia, con lo cual nos está sirviendo bastante bien para reconstruir la familia, reconstruir las actividades económicas, reconstruir un poco el devenir, como digo, de la familia Ruiz Florindo, desde que se instala en Puerto Real hasta todo el siglo XIX, que tuvo un papel, lo adelanto ya, un papel muy importante dentro de lo que es la sociedad y la política, no solo de Puerto Real, sino a nivel nacional de aquella época, ¿no? Sobre Antonio Ruiz Florindo voy a decir unos breves datos, ya los conocéis, tampoco voy a meterme mucho en ellos, ¿no? Sabéis que es el hijo del maestro albañil Juan Ruiz Florindo y de Marina Fernández del Corral. Es el menor de sus hijos, nace el 28 de octubre de 1745.
Hay una gran diferencia con los hermanos, con Alonso y con Cristóbal, se llevan 20 y tantos años, con lo cual podemos decir prácticamente que son dos generaciones diferentes. Además, su padre muere cuando él tiene apenas 7 años, él se forma más con los hermanos que con el padre. Es un caso un poco diferente al de sus hermanos Alonso y Cristóbal. Se examina con el del título de maestro albañil en 1771 y será en 1776-77 cuando se instala en Puerto Real hasta 1814, como os digo, ¿no? Como os digo, vamos a ver las obras vamos a detenernos en las obras de Antonio Ruiz Florindo antes de llegar a Puerto Real, porque es cierto que hay algunas que, por más que he mirado, no he llegado a ver que estén documentadas en otros sitios, ¿no? Tenemos en Puerto Real, en el Archivo Municipal, un documento que es fundamental para conocer los trabajos que realizó Antonio Ruiz Florindo hasta el año 1795. Y es un expediente, es un documento, para que nos entendamos, es un currículum vitae que él presenta con todos sus méritos porque necesita optar o quiere optar a dirigir las obras del mercado de abasto en Puerto Real. Hay varios candidatos y él aporta en todo lo que había trabajado. Como todo currículum vitae, posiblemente exagerar algunas cuestiones, ¿no? Pero de la propia boca, o de la propia pluma, en este caso, de Antonio Ruiz Florindo, tenemos noticia de en todo lo que él trabajó. Entonces, hasta el año 1795. Y ahí viene todo lo que hizo antes de llegar a Puerto Real. Y hay algunas obras que o no se han mencionado en los estudios que se han hecho sobre Antonio Ruiz Florindo y que un poco, siguiéndolo a él, pues yo creo que es un poco, puede valer del hilo del cual empezar a jalar un poco y conocer un poco mejor la obra de Antonio, ¿no? Lógicamente, él empieza en Fuentes de Andalucía y en este documento él comenta que, acompañado con otro su hermano, hizo de nuevo 2 naves de la iglesia parroquial. Claro, no sé si era Cristóbal o era Alonso, el hermano con el que participó en y posiblemente pues era hace un ratito, la obra principal la hace Alonso de aquí del templo, con lo cual sería su hermano Alonso, ¿no? Pero ya él participa en Fuentes de Andalucía en esta obra. Él califica como las obras más importantes dentro de su producción. Él se refiere a ellas, las que realizó en Osuna, son las más conocidas probablemente de él, ¿no? Antes de la llegada a Puerto Real, que por un lado la silla del Cabildo Colegial y por otro lado la iglesia de los Padres Mercedarios, su torre y demás anexos a ella, comenta en el documento, ¿no? A él, entre el año 1771 y 75 las realiza y él las califica de esa manera, como las principales obras que realizó antes de la llegada a Puerto Real. En Marchena habla de la capilla de la Virgen de los Desamparados, que es conocido su intervención. Luego en Gilena levantó la iglesia parroquial. Yo no he encontrado otra referencia a esta obra, pero él lo comenta dentro de su documento, de que la iglesia parroquial de Gilena, él la levanta él, no sé si se refiere a que la levanta desde el comienzo o hace obras y las modifica. Y luego la importancia que tiene la relación con los mercedarios descalzos. Conocíamos la obra del convento mercedario de Cartaya, de su autoría, que realizan entre 1775 y 1778. De hecho, ya vecindado, ya en Puerto Real, con la traída de aguas que realiza en Puerto Real, que veremos luego, hace bastantes salidas a Cartaya para continuar y concluir la obra, ¿no? Pero también te comenta que realiza la planimetría de todo el conjunto conventual de Huelva, también de los mercedarios, y que aún en el año 1795 no se había concluido. E igualmente en San Lucas de Barrameda elabora la planimetría de la reforma del convento, un convento que también se comienza la obra y que en el año 1795, cuando él elabora este documento, pues no había concluido. Pero también tanto el convento de Huelva como el de San Lucas de Barrameda corresponden a la planimetría y al diseño y a la autoría de Antonio Ruiz Florindo. Es lo que él comenta en su documento. Perdón. Antes de la llegada a Puerto Real. Esto es Puerto Real. Os comento algunas cositas para los que no lo conozcáis, un poco para que sepáis dónde está y cuál es su origen y demás.
Puerto Real es una población que está en la bahía de Cádiz, que tiene su origen a fines de la Edad Media, concretamente la fundan los Reyes Católicos en el año 1483, y lo fundan en ese lugar por un hecho muy concreto. De ellos están inmersos en una política geoestratégica a fines del siglo XV, que les hace falta un puerto de mar en el Atlántico andaluz, puerto que no tienen porque desde Ayamonte hasta Gibraltar toda la costa pertenece a los señores nobiliarios, Medinaceli, Medina Sidonia, los duques de Arcos, sí, son los propietarios de toda la costa. Ellos no tienen ni un palmo de costa en toda la costa atlántica, y aprovechan una disputa que hay entre Cádiz y Jerez por un trozo de tierra, que es donde se va a fundar Puerto Real. Desde el año 1481 Jerez y Cádiz se están peleando por el saco, por el fondo de la bahía, por ocuparlo. Deciden poner paz entre las dos ciudades, ni para ti ni para mí, ni para el otro, me lo quedo para mí, ¿no? Y lo que hace es le quita parte del término municipal a Jerez de la Frontera y funda Puerto Real. Funda un puerto real, de ahí el nombre, porque en principio iba a ser el puerto que iba a estar predestinado a ser el puerto de toda esa política geoestratégica de los Reyes Católicos en los años 80 del siglo XV. Unos años en el cual pues, se está produciendo el final de la conquista de las Islas Canarias, todavía América no se ha llegado, queda todavía unos añitos, y sobre todo también fundamental para la campaña de la conquista del Reino de Granada, que también necesitaban un puerto para el abastecimiento de tropas y demás, y lo establecen aquí en Puerto Real. De ahí viene un poco el singular entramado urbano que tiene Puerto Real. Si os fijáis, estamos hablando de la Edad Media, fines de la Edad Media, pero poco tiene que ver con un entramado urbano medieval. Y es así porque no se funda sobre ninguna otra ciudad, sino que se funda de nuevo, no hay nada. Había una pequeña aldea, choza de pescadores y demás, pero no había una ciudad. Y se pone en práctica lo que eran las ideas que en aquellos momentos comienzan a llegar a España del Renacimiento, es decir, los urbanistas del Renacimiento, la planimetría clásica, similares a las ciudades romanas y griegas, la ponen en práctica por primera vez en la península ibérica, en esta nueva ciudad que se funda, que es Puerto Real. Luego lo harán también en Santa Fe, en Granada, y luego será el modelo de planimetría que se exporte a las primeras ciudades americanas, a partir de 1492. De ahí la importancia que tiene el casco urbano de Puerto Real, que está declarado bien de interés cultural desde los años 80, precisamente por eso. Luego, este tipo de cuadrícula lo vamos a ver ya en el siglo XVII, XVIII, XIX, pero donde por primera vez se implanta es en Puerto Real, en la península ibérica. Bueno, pues Puerto Real, desde 1483 que se funda hasta el año 1700, era este cuadradito que viene en la imagen. ¿Qué pasa en el siglo XVIII para que se duplique lo que es el entramado urbano? Es decir, una expansión urbanística muy importante, y esto sí tiene que ver ya con Antonio Ruiz Florindo, y explica el por qué llega Antonio Ruiz Florindo a Puerto Real. Pues en 1717 la Casa de la Contratación, que estaba en Sevilla, pasa a la Bahía de Cádiz. Eso supone un espaldarazo económico para todas las poblaciones de la Bahía de Cádiz, porque se va a convertir en el epicentro de toda la carrera de Indias. Ya Puerto Real, y la bahía lo era, de facto, pero ahora lo va a hacer ya desde 1717 ya de manera oficial, ¿no? Eso va a suponer que el consulado, la Casa de la Contratación, los almacenes, todos se instalen, muchos de ellos en Puerto Real, en la zona del Trocadero, que luego lo comentaré, y va a recibir mucha población, muchos comerciantes, se va a convertir en una población muy dinámica, va a pasar de una población de 2.500 habitantes en 1700 a acabar el siglo con unos 12.500, prácticamente se multiplica por 6 la población. Todo eso que genera una expansión demográfica, por tanto urbanística, y una demanda tremenda de edificar todo tipo de obras religiosas, civiles, militares, y la necesidad de maestros alarife, albañiles y demás es tremenda, y eso va a explicar el por qué, concretamente en el año 1776, ahora veremos cómo, llega Antonio Ruiz Florindo, no solo él, sino toda su cuadrilla, como ya un poco adelantado, llega a Puerto Real, ¿no? Esta es una imagen del año 1782, más o menos el año en el que llega Antonio Ruiz Florindo a Puerto Real. Es un cuadro de Mariano Ramón Sánchez, que era un pintor de Carlos III, al cual Carlos III le encarga pues, realizar óleos de los principales puertos de la península, y comienza precisamente en Puerto Real. Hace 3 vistas, diferentes vistas de Puerto Real, esta es una de ellas, donde podéis ver un poco la población como era, vistas desde el mar.
Y esta es otra desde el otro ángulo, ¿no? Hay una población marítima con actividad marinera, con barcos y demás, y considerada, pues, de hecho, si no hubieran hecho estos cuadros, Mariano Ramón Sánchez, uno de los principales enclaves portuarios de España en aquellos momentos era la zona de Puerto Real y sobre todo la zona del Trocadero, ¿eh? ¿Cuáles van a ser las principales obras de Antonio Ruiz Florindo en Puerto Real? Aquí tienen un resumen, luego vamos a ir viendo cada una de ellas un poco. Va a comenzar con la traída de aguas a Puerto Real, en 1777 hasta 1781, con el Camino Real, es decir, la carretera que conducía desde la isla de León, el puente de Zuazo, de lo que hoy día es San Fernando, hasta el río San Pedro, que es la frontera entre Puerto Real y el puerto de Santa María. Se la encomienda el conde de O'Reilly, que tendrá una gran amistad. Muchas de las obras que realiza, o algunas de ellas del comienzo, se deben a la amistad que se crea entre el conde de O'Reilly, que es el capitán general de Andalucía, gobernador de Cádiz, es una de las figuras políticas y militares más importantes de la Andalucía de aquellos momentos, y que tendrá muy buena amistad con Antonio Ruiz Florindo. De ahí se entiende un poco los encargos que se le vaya haciendo. La iglesia de Jesús, María y José, que es obra a su cargo desde el año 1782, se acaba en 1794. Las murallas del Caño del Trocadero, que se le encarga el Consulado de Cargadores de India, desde el año 87 aún se estaba haciendo en el 95. Mercado de Abasto, el muelle fortificado de la ciudad, el cementerio de San Benito, tanto el proyecto como la ejecución. Sí, vemos que son obras tanto religiosas como militares, como civiles. Se le mete manos realmente a todo lo que se le demanda. Y muchas más obras que lógicamente son las principales, obras a particulares. Él comenta en este documento de 1795 que también realiza varios molinos, en Puerto Real, que son molinos de marea, es lo que hay. Y vamos a empezar por la primera. Y antes de la primera, antes de que se me pase, comentaros que precisamente de esta amistad con el conde de O'Reilly, Antonio Ruiz Florindo entra en contacto, conoce al conde de Reparaz. El conde de Reparaz es Juan Bautista Ustari Gastelu. Es uno de los principales comerciantes burgueses gaditanos de aquella época, que participaba no solamente en negocios marítimos, comerciales con América, sino también en negocios en la península. Concretamente tenía una participación muy importante en las reales fábricas de Talavera de la Reina, donde poseía diferentes fincas y propiedades, y el conde de Reparaz le va a encargar a Antonio Ruiz Florindo que trabaje y que proyecte algunas de estas obras de Talavera de la Reina. Es un dato importante porque hasta ahora no conocíamos la presencia o los trabajos de algún miembro de la saga Ruiz Florindo fuera de Andalucía, y ahora tenemos constancia de que al menos en Talavera de la Reina sí están trabajando también. Así que se expande fuera incluso de lo que es el territorio andaluz, lo que es el trabajo que realizan los Ruiz Florindo. Concretamente, él en su documento dice: ha tenido la honra de haber sido comisionado por el conde de Reparaz para plantear y disponer una obra en Talavera de la Reina, habiéndose interesado con dicha villa, con Puerto Real, para que le permitiese ir al exponente, que es Antonio Ruiz Florindo, el excelentísimo señor conde de O'Reilly, e igualmente dicho señor excelentísimo, que es el conde de Reparaz. Si le piden permiso para que abandone Puerto Real, se puede ir a Talavera, haga la obra de Talavera y luego vuelva de nuevo a Puerto Real. Sería interesante, pues, jalar también de este hilo, ¿no? Y ver cuál es la obra que hace en Talavera, si es solamente esa la que realiza fuera de Andalucía o hay más obras, ¿no? Se van abriendo un poco caminos, ¿no?, a partir de estas cosillas. Traída de aguas de Puerto Real, pues es el proyecto más ambicioso que tiene Puerto Real a fines del siglo XVIII. Ha crecido la población. En ese momento la política ilustrada pues iban por el camino de ofrecer a la población pues que sean saneadas y ofrecerles ciertos beneficios. En Puerto Real hasta este momento el agua se obtenía a través de los pozos, de aljibes o a través de los aguadores que le iban vendiendo por las calles, con los problemas que daban algunos de ellos. Entonces deciden traer el agua desde unos manantiales, que es la Fuente de la Higuera, que está a unos 11 kilómetros de la villa, de la población, traerla por cañería hasta la población, a un gran depósito que es esta caja del agua, y desde ahí distribuirla a diferentes fuentes de la población. El proyecto lo elabora Torcuato Cayón, que es un arquitecto muy importante, gaditano, neoclásico,
que es el que elabora el proyecto, pero claro, Torcuato Gallón no lo iba a llevar a cabo, como es lógico. Les hace falta un maestro de obra, un maestro alarife, que tenga la solvencia de poder realizarlo. Estamos hablando de un proyecto que era 1,5 millones de reales de la época, que era, es decir, había que confiarlo en alguien que fuera capaz de ejecutarlo en condiciones. Y en esos momentos, Antonio Ruiz Florindo pues tenía ya una fama ganada, después de las obras que ha realizado en Osuna, de los proyectos que ha realizado en San Lucas de Barrameda para los mercedarios, que está pegadito, está cerca de Puerto Real, y posiblemente tendría algún valedor dentro de Puerto Real, alguien lo conocería, que es el que le dicen contactar con Antonio Ruiz Florindo, con este maestro alarife, porque es la persona, además tenía conocimientos de fuentes, de cañería y demás, con lo cual sería la persona ideal para realizarlo. Y él lo explica de esta manera. Antonio en su documento dice: hallándome residiendo en la villa de Osuna en el año de 1776, fui solicitado por la villa de Puerto Real para dirigir la obra de la conducción de agua de la fuente de la higuera de dicha villa, estando ya levantado el plano por el arquitecto don Torcuato Gallón y aprobado por el Supremo Consejo de Castilla. La idea de él era abandonar Osuna, hacer la obra de Puerto Real y al acabarla regresar a Osuna, donde además no le iba a faltar el trabajo. Después del trabajo que había realizado, él mismo comenta que el cabildo sevillano, catedralicio, le dice que podía que eligiese de las obras que estaban para dar principio en Sevilla o en todo su arzobispado la que le acomodase para dirigirla, y le prometía no le faltarían obras en que ejercitar sus talentos. La idea era volver a Osuna, seguir trabajando lo que estaba trabajando, pero el ofrecimiento que le hace Puerto Real es muy interesante, económicamente muy bueno, y tras la obra de la traída de agua se va a quedar como maestro de obras en Puerto Real. Primero para el mantenimiento de la traída de agua, de hecho, como aparece en los primeros documentos, como maestro cañero o director de cañerías, es el nombre que se le da. Y estos son dibujos suyos, estos son de la autoría de Antonio Ruiz Florindo. En la izquierda tenéis la caja del agua, que hoy día todavía se conserva en los jardines del Porvenir. Todavía son proyectos, si os fijáis, son barrocos. Es decir, estamos hablando, ahora veremos lo que es la caja del agua, toda la parte superior, toda la cubierta, con bóveda, hornacinas con retablos cerámicos, donde están los patronos de Puerto Real, San Roque, San Sebastián y la Virgen del Rosario, la crestería que algunos autores emparentan con la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados de Marchena, que es parecida. Es decir, lo que ya es la primera obra que ejecuta en Puerto Real y aún tiene ese aire todavía de lo que hacía en este lugar, lo que hacía en la zona sevillana, ¿no? Todavía no ha comenzado a hacer obras en estilo neoclásico. Y en la derecha tenéis la caja del agua del muelle, que está desaparecido, en los años 80 por ahí se eliminó, desgraciadamente, en Puerto Real, y era una gran piscina, un gran depósito donde iba a parar todo el agua sobrante. Es decir, una vez que el agua llegaba a la caja del agua, se distribuía la fuente, todo lo que sobraba no se perdía, sino que iba a la caja del agua del muelle y desde ahí se abastecían los navíos, los barcos que de la bahía de Cádiz se acercaban y se abastecían de agua. Este es el edificio actual de la caja del agua de los jardines del Porvenir. Esta parte de aquí es un añadido realmente. En principio era un cubo solamente. Este es un añadido que se hace ya en el siglo XX para servir de almacén. Y luego también es muy interesante lo que son los diferentes, son las torres de ventilación. En estos 11 kilómetros de Fuente de la Higuera hasta Puerto Real, la cañería, lógicamente, si no tiene torre de ventilación, podían reventar cuando había... Entonces, por aquí lo que hacía eran rebozaderos realmente. Cuando había mucha presión de agua, rebozaban por estas torres y evitaban lo que era que reventara las cañerías. Entonces, estas torres también las ejecuta Antonio Ruiz Florindo, en ladrillo, con remate piramidal, y aún se conservan todas. Esas sí se conservan todavía en Puerto Real. Luego, el Camino Real. Estos son dibujos también de... Son dibujos también de Antonio Ruiz Florindo. De la izquierda es para elaborar el Camino Real que iba desde el Puente de Zuazo, desde la Isla de León hasta el río San Pedro. Se lo encarga el conde de Orrili y se lo encarga, pero quien
quien lo tiene que pagar es el ayuntamiento, que era el que estaba obligado en el mantenimiento de la carretera, del camino que transitaba por todo su término municipal, ¿no? Para ello, el ayuntamiento decide poner en venta un número de solares que no estaban edificados y le encarga a Antonio Ruiz Florindo que haga la planimetría de todos estos solares, que los valore y que se pongan a la venta. Entonces, en el de la izquierda tenéis todos los solares entre diferentes calles, los que están numerados son los que estaban libres y los que se ponen a la venta para poder sufragar los gastos del camino real que ejecuta Antonio Ruiz Florindo. Luego también el de la derecha, pues es un proyecto de arreglo de calles. Hasta ese momento las calles en Puerto Real eran de tierra, albero y demás, y él pues idea un proyecto a través de lozas y demás que hicieran más transitable, que el agua de la lluvia no dificultara el caminar por las calles, y también es obra de Antonio Ruiz Florindo. Abajo tenéis la firma, la podéis apreciar abajo, ¿no? Como digo, de esto en el Archivo Municipal de Puerto Real se encuentra bastante documentación gráfica realizada por él. Luego la iglesia de San José, que es esta, que aquí ya sí se vuelca con el neoclásico. Es otra gran empresa que se ejecuta en Puerto Real. Es una obra que ejecuta el gremio de carpinteros de Ribera. Es el gremio más importante de Puerto Real. En Puerto Real casi toda la población se dedicaba a la construcción y reparación naval, desde entonces y hasta ahora prácticamente. Y los carpinteros de Ribera era el gremio más importante que había en la villa. Tenían una pequeña ermita, la ermita de San Andrés, que en el siglo XVIII está ya en ruinas, era pequeña, para la importancia del gremio, y deciden pues encargar un proyecto de una iglesia acorde con la categoría del gremio de carpinteros a Torcuato Cayón, que lo elabora el proyecto, fallece, lo continúa, lo culmina el proyecto Torcuato Benjumeda, con el cual después va a tener bastante relación Antonio Ruiz Florindo. Pero quien realmente se hace con las obras va a ser Antonio Ruiz Florindo. Será el encargado de ejecutar lo que es la obra de la iglesia de San José, que hoy día es junto con el casco urbano de Puerto Real, es el otro BIC que tenemos, el otro bien de interés cultural. Es un templo de unas dimensiones importantes, puramente neoclásico, excepto lo que es el remate de la fachada principal, que sí hay algunas líneas mixtilíneas, que puede ser desde luego por Torcuato Cayón y Benjumeda, no iba a ser. Si se hace seguramente por influencia de Antonio Ruiz Florindo, que influye, como sabéis, los proyectos iniciales no terminan siendo, cuando se ejecutan las obras no terminan siendo exactamente igual, sino que sufren variaciones, y muchas veces esas variaciones son intervenciones directas que hace el maestro de obra. En este caso, posiblemente ese frontispicio, con esas líneas mixtilíneas, sea producto de Antonio Ruiz Florindo. Este es el interior también, pilastras adosadas, arcos de medio punto, es decir, ya estamos hablando de edificios del puro neoclásico gaditano ya de esos momentos, al cual ya Antonio Ruiz Florindo se ha adaptado, no por gusto, sino por demanda. Es decir, al fin y al cabo él tiene que comer y lo que le encargan es este tipo de obras, con lo cual tienes que ejecutarla, aunque a veces deje su pequeña impronta, pero la ejecuta de esta manera. Luego se le encarga también por parte del consulado lo que son las murallas del caño del Trocadero. El Trocadero es un caño que hay en Puerto Real y una isla que luego va a tener una importancia tremenda. De hecho, en París, si vais al centro de París, está la Plaza del Trocadero. La Plaza del Trocadero de París tiene el nombre por el Trocadero de Puerto Real, por la batalla del Trocadero, que fue en el año 1823, que fue el último intento de defender la Constitución de 1812, con los 6.000 hijos de San Luis y demás, que es otra historia, no lo voy a contar hoy, pero es este Trocadero. Este Trocadero, dentro del sistema portuario de la Bahía de Cádiz, es quizás el punto principal, es donde las flotas cuando vienen de India entran a reparar, se abastecen, salida de flotas de India, donde van a estar todos los almacenes de los comerciantes y del consulado. Si va a tener una actividad como otro Puerto Real realmente, una actividad económica y de industria pues importante, ¿no? El caño del Trocadero, con las mareas en la Bahía de Cádiz, en Puerto Real, la diferencia entre la pleamar y la bajamar es muy grande, y las mareas muchas veces pues si no se controla, si no hay muros y murallas, pueden invadir lo que es los terrenos y causan dificultades, ¿no? Entonces se le encarga a Antonio Ruiz Florindo el diseño, la elaboración de todo el entramado de murallas, no solamente con carácter defensivo, sino también un carácter de utilidad, ¿no? Y lo va a realizar en esos momentos.
De hecho, la relación de Antonio Ruiz Florindo con el Consulado de Indias es importante. De hecho, él hace préstamos al consulado, porque una de las actividades económicas, la cual, luego lo comentaré, Antonio Ruiz Florindo realiza es el préstamo de dinero. Es decir, él llega un momento que tiene un capital importante y se dedica al préstamo a cambio de intereses, ¿no? Se va a dedicar también a ese negocio. Este es el Trocadero. Aquí veis, Puerto Real está aquí. Y todo este caño es el que comunica Puerto Real con la bahía de Cádiz. Este es el castillo de Matagorda, el castillo de San Luis, diferentes castillos y baluartes. Luego va a ser la zona, por ejemplo, donde las tropas napoleónicas realicen lo que es el asedio y bombardeo de la ciudad de Cádiz entre 1810 y 1812, toda esta zona de Puerto Real. Bueno, pues Antonio Ruiz Florindo va a hacer las murallas, como digo, que aquí se ve perfectamente. Ve cómo está todo amurallado, todo lo que es el caño, desde el principio hasta el fin, para procurar lo que es que se trabajara bien allí y también con una función defensiva. Hoy día poco queda, todavía cuando vas al caño del Trocadero todavía ves algunos elementos de la muralla, como está por aquí, o aquí hay zonas también portuarias. Esto es el caño del Trocadero en la actualidad. Bueno, otro de los proyectos importantes de Antonio Ruiz Florindo va a ser el mercado de la localidad. Como sabéis, en esa época, ya a finales del siglo XVIII, uno de los intereses de los ayuntamientos es procurar el abastecimiento adecuado de la población, la necesidad de contar con un mercado de abasto que reúna todos los puestos, que sobre todo para temas de salubridad, también de control y de poder también cobrar fácilmente los impuestos. Es un poco la idea de crear estos mercados de abasto. Él hace este primer proyecto en una de las plazas de la localidad, este es un mercado para frutas y hortalizas, es abierto, en el centro vemos una de las fuentes que él realiza, el sitio que ocupa la fuente, que la hizo él también, esa fuente, y los 32 puestos que elabora alrededor de la fuente en la plaza. Este proyecto nunca se realiza, no se realiza porque apenas 2 o 3 años después comienza lo que es el proyecto del mercado definitivo, que se hiciera un mercado ya cubierto y demás, que es el que vamos a ver. Pero esto es interesante y además él lo va explicando aquí cómo quería proyectarlo, ¿no? Y aquí la firma también de Florindo. Y el mercado abasto, ¿no? Que es quizás uno de los elementos, uno de los edificios más importantes de Puerto Real también. Y sobre todo porque es el mercado de abasto más antiguo de Andalucía que actualmente sigue conservando su uso. Desde finales del proyecto de 1795 se concluye definitivamente en 1802, aunque es cierto que entre el año 1799 y 1800 ya se han repartido los primeros puestos y ya está en funcionamiento. El proyecto de Torcuato Benjumeda, que es este que tenéis aquí, en un principio era un proyecto neoclásico también, con entradas con arco de medio punto, con 2 plantas. La primera sería el mercado en sí y la parte de arriba era la oficina, un poco del mercado, pero el elevado coste del proyecto y demás va a hacer que al final la segunda planta nunca se realice y quede de esta manera, que es como actualmente lo conocemos, ¿no? Es un mercado. Nosotros en Puerto Real le decimos la plaza, vamos a la plaza, no vamos al mercado, porque en principio era eso. Es decir, lo que hace es coge una manzana entera, comunica realmente lo que son 2 calles, con una plaza central y los puestos alrededor de la plaza. Puestos porticados, una plaza porticada. Luego, con el paso del tiempo y diferentes añadidos que se han ido haciendo, pues ha perdido ese carácter de plaza y actualmente la parte central es un poco de almacenes y demás, ¿no? Con los puestos alrededor. Pero, de hecho, hace apenas un par de semanas ha comenzado las obras de rehabilitación por parte del ayuntamiento, con la idea de recuperar lo que es el aspecto original que tenía construido por Antonio Ruiz Florindo. Bajo el proyecto de Benjumeda, que es recuperar la plaza central, recuperar toda la arquitectura original, todas las arquerías, los arcos de medio punto, es decir, toda la fisonomía que tenía en el año 1800, pues recuperarla. Un proyecto además gordo, que son casi 2 millones de euros lo que cuesta, pero que debe de estar concluido a finales del año que viene, pero que vamos a conseguir pues, recuperar ese mercado de abasto que realizó Antonio Ruiz Florindo.
Luego, otra de las obras importantes es el muelle fortificado de Puerto Real. Puerto Real contó con varios muelles en la propia población, pero en el siglo XVIII se construye ya un muelle, pero que al mismo tiempo era muralla y baluarte. De hecho, hoy día es el único ejemplo de muelle fortificado que queda en España. Tiene esta parte de aquí, que está con el entramado rojo, es el muelle. Ve que tiene como dos orejones, se le llaman en la época, que son dos, en Puerto Real decimos medias lunetas, que se artillaban, se colocaban piezas de artillería en caso de ataque a Puerto Real. De hecho, cuando Puerto Real es ocupado por las tropas napoleónicas entre 1810 y 1812, los franceses ubican piezas de artillería en estas medias lunetas para defenderse de las barcazas españolas, ¿no?, que llegaban a la costa. Será también Antonio Ruiz Florindo el que se encargue de las obras en este muelle, ¿no? La imagen de la derecha es el mismo muelle. Hoy día, en los años 50, 60, se perdió una de las medias lunetas y actualmente pues solamente se conserva una de ellas, que es esta, que veis aquí. Aquí se ve parte de la muralla del muelle fortificado, con la media luneta que todavía se conserva. La otra media estaría donde están los coches, más o menos. Se hizo un embarcadero, se rellenó y demás, posiblemente esté todavía ahí abajo, y no estaría mal quizá en cierto momento poder recuperarla también. Y otra de las obras importantes es el cementerio de San Benito, ¿no? Puerto Real, como todas las localidades, pues hasta fines del siglo XVIII, los enterramientos se realizaban en los propios templos o en cementerios que estaban junto a estos templos. Debido al crecimiento urbano de Puerto Real, al crecimiento demográfico, los panteones en los templos, que estaban concebidos para una población de 2.000, 2.500 habitantes, 1.700, se ven desbordados a finales del siglo XVIII. De hecho, las fuentes te hablan cómo se enterraban incluso 2 o 3 cuerpos en los mismos nichos porque no cabían. Para colmo, en el año 1800 hay una epidemia de fiebre amarilla en Puerto Real, del que mueren casi 3.000 personas en cuestión de semanas. Se les achaca a estos cementerios de los templos y deciden pues proyectar un cementerio fuera de la localidad, tal cual hoy concebimos como son los cementerios, que comienzan a edificarse en estos momentos, ¿no?, a partir de las disposiciones de Carlos III, de las reglas pragmáticas, a partir de finales del XVIII. ¿Y quién va a hacer el cementerio? ¿Quién lo va a proyectar? Pues Antonio Ruiz Florindo también es el que lo proyecta. Hace este primer proyecto en el año 1798, que es un proyecto más ambicioso, más grande, pero debido a la epidemia y la necesidad de hacer un cementerio rápido, tiene que readaptar este proyecto inicial a uno más sencillo, del año 1801 concretamente, que se acaba en 2 años, 1803 ya está concluido y ya se abre y funciona hasta el año 1885. Curiosamente, él proyecta el cementerio donde posteriormente va a ser enterrado, que es en este cementerio de San Benito, ¿no? También aparece pues como digo, toda la documentación gráfica. Hay mucha más, solamente he puesto aquí algunos ejemplos, pero hay más ejemplos, ¿no?, de estos dibujos de Antonio Ruiz Florindo que ya con eso simplemente valdría para montar una exposición con estos dibujos y la documentación. Bueno, estas son las obras más importantes, no son las únicas obras, ni mucho menos. De hecho, en estas últimas semanas prácticamente, él trabaja mucho también para toda la burguesía, los comerciantes, obras civiles que le van encargando, que lógicamente no queda documentado en el ayuntamiento ni en documentación porque tiene que estar documentado en protocolos notariales, en contratos y demás, pero es cuestión de meterte ahí e investigar un poco, pero lógicamente trabaja mucho también de manera privada, no solamente para el ayuntamiento. Él te lo comenta, ¿no?, todo en la documentación. Y de hecho en estos últimos días hemos visto, curiosamente, una cúpula que hay en un edificio junto al Mercado de Abastos que estaba atribuido a Benjumeda, que posiblemente ejecuta él. Desde la calle no se ve la cúpula, lo que es la cubierta, pero me pasaron una foto los propietarios y es igual, idéntica a la de la Caja del Agua. Así que, vamos, que está calcado de que la autoría es de Antonio Ruiz Florindo también. Así que hay elementos que está por recuperar, que quedaría por ver, que a raíz de esto pues es interesante un poco ir constatándolo también. Bueno, y esto surge un poco el tema de las cuadrillas, ¿no? Es decir, ¿Antonio Ruiz Florindo va a Puerto Real solo o va acompañado? Un poco la pregunta que yo me hacía, ¿no?
Y cuando miro en los padrones, en el padrón de 1783, aparece ya Antonio Ruiz Florindo con toda su familia, viviendo ya en la casa que compran, en la calle Ancha, la principal calle de la población, una de ellas. Y veo que vive con su familia, pero es que encima viven 3 albañiles con él. Si parte de la cuadrilla vive en la misma casa, Antonio Ruiz Florindo, no se busca ni otra casa, viven con el propio Antonio. Y digo, bueno, vamos a hacer algo. Y bueno, cogí el padrón de 1783, me lo vi entero, fui sacando todos los albañiles que había, digo, a ver cuántos de Sevilla, de Fuentes, de Osuna y demás me voy encontrando. Y prácticamente el 20% de los albañiles que había en Puerto Real son estos 16 que aparecen aquí. Hay 2 maestros alarife. Además también sería interesante ver la relación que hay entre Mateo Márquez, que es un maestro alarife también importante de Puerto Real, con Antonio Ruiz Florindo. De hecho y además tienen como sus 2 cuadrillas, porque muchos de ellos viven en casa de Mateo Márquez y otros viven en casa de Antonio Ruiz Florindo. Son como las 2 grandes cuadrillas que están trabajando en Puerto Real en estos momentos. Y si os fijáis, ¿de dónde son? De Fuentes hay 4. Bueno, este es carpintero pero no albañil, pero porque se dedica también a la construcción. Es un carpintero también relacionado con la construcción y encima vive en la casa de Mateo Márquez, que es el maestro de alarife, ¿no? Antonio Ruiz Florindo vive con Antonio López, que es de Fuentes, de 50 años casado, con Cristóbal Muñoz, 26 años, soltero, y Francisco Gómez, que es de Morón, pero luego también hay muchísimos que son de... Ya me he ido también de aquí. Vale. De Osuna, si os fijáis hay varios, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 7, de Osuna inclusive, que el último lugar donde estuvo residiendo Antonio Ruiz Florindo, en donde estuvo trabajando para la silla y el convento, son su gente de confianza y se los trae, tanto de Fuentes como de Osuna, se los lleva a Puerto Real también. Muchos de ellos, igual que le pasa a Antonio Ruiz Florindo, terminan emparentando, terminan casándose con puertorrealeñas y hoy día pues hay descendientes de ellos. De hecho, un amigo mío, uno de los libros que ha comentado Luis, Matagorda 1810, que lo hice con otro autor, con Francisco Espinosa de los Monteros, me lo decía el otro día, dice, no, si el primer antepasado que tengo yo es un albañil que vino de Sevilla. Y digo, ya está, y además en esta época, digo, no me digan más, ya sé a quién acompañar. ¿Vale? Entonces es interesante también ver que este flujo migratorio, que ese no solamente de Antonio, sino que va acompañado de bastantes personas, ¿no? Ellos y sus familias también en algunos casos, ¿no? Ese vínculo entre Puerto Real y Fuentes pues ya es más grande, ¿no? Otra de las cuestiones que nos planteamos, ¿dónde vivía Antonio Ruiz Florindo? ¿Cuál era la casa donde vivió, ¿no? Que tampoco sabíamos cuál era, ¿no? Pues lo mismo a través de padrones. En Puerto Real es complicado porque la numeración de las calles han cambiado como 3 o 4 veces desde el siglo XVIII y queda poco rastro. Entonces, siguiéndola a través de la numeración, bueno, en las calles no sé cómo se harían Fuentes, pero en Puerto Real en el siglo XVIII se numeraban en forma de herradura. Comenzaban desde el muelle hasta el campo por una acera, cuando llegaba al final, por ejemplo el 70 daba la vuelta y la última era el 71 de la otra acera y se enfrentaban el número 1 con el 200 a lo mejor. Eran en forma de herradura. Eso después cambia a pares e impares, depende de la acera, con lo cual es un caos. Cuesta trabajo relacionarlo. Entonces, la casualidad, es decir, la he constatado de manera prácticamente casual, a través de una poetisa, de Rosa Butler. Rosa Butler es una poetisa del siglo XIX, una de las más famosas poetisas españolas de esa época, que gran parte de la producción, ella nace en Jaén, pero con 7 o 8 añitos se va a Puerto Real, porque queda huérfana y demás, y desde entonces vive en Puerto Real, de inquilina en una casa, cuyos dueños se las compran a 4 hermanos que se llaman Barca del Corral. Ese dato lo tenía yo por ahí. Claro, pero yo no sabía que estos Barca del Corral eran los bisnietos de Antonio Ruiz Florindo. Y luego se constata a través de los padrones y demás, incluso de la carta de compraventa de la casa, que era la casa que tuvo desde el principio, calle Ancha de 16, Antonio Ruiz Florindo. Cuando ya se establece, después de la obra de la traída de agua, ya viene la familia de manera definitiva a Puerto Real, se compra una casa ya, porque ya no iba a estar de manera simplemente para la obra, sino que ya se establece, y compra esta casa. La compra en 1782 y va a ser la casa de la familia hasta 1856, cuando sus bisnietos la venden.
Y durante 4 generaciones la familia Ruiz Florindo vive en la misma casa, que es esta que tenéis aquí, que casualmente la han restaurado en estos últimos meses también. Con lo cual, pues, parece que las casualidades se van sumando, ¿no? Y este es el padrón, como digo, de 1783, donde es el primer padrón donde aparece Antonio Ruiz Florindo, con 36 años, casado, director de fuentes, y con la María Fernández, ¿no? Y la esposa y sus hijos, ¿no? Que ahora los veremos. Bueno, no quiero alargarme mucho más, ¿vale? Un poquito en las propiedades de Antonio Ruiz Florindo. Lo que quiero destacar con esto es que hizo fortuna. Antonio Ruiz Florindo hizo fortuna con todos estos encargos. De hecho, fue el principal constructor que hubo en Puerto Real en esos momentos, maestro de obra, con obras, como hemos visto, el encargo del consulado, que sigue el gremio de carpinteros, el Ayuntamiento de Puerto Real, los particulares. Amasó una gran fortuna. Invirtió en compra de fincas. Si todas estas fincas aparecen en su testamento, al final que eran de su propiedad. La casa de 2 cuerpos en la calle Ancha, que es la que hemos visto. Luego tenía otra casa de 2 cuerpos en la calle del Puerto, junto a la iglesia de San José, que hoy día es el centro de interpretación de la cultura de Puerto Real, precisamente. Una casa chica en la calle de San José, otra casa de 2 cuerpos en la calle La Palma, otra contigua a la anterior, 2 solares en la Plaza de la Laguna. La Plaza de la Laguna es el actual Parque del Porvenir, que es donde está la caja del agua, de la traída de agua. Otros 2 solares, un jardín inmediato a esto, es decir, que tenía un montón de propiedades en Puerto Real que luego heredarán sus descendientes. Compra un título de regidor perpetuo, que también parece que se iba a vincular también a la política municipal, pero que finalmente no lo usa, no llega a tomar posesión de él. Muchas veces estos títulos se compraban para arrendarlos, es decir, eran propiedades que tú arrendabas los títulos públicos, ¿no? En este caso posiblemente lo arrendaría. Se dedica también al tema del préstamo de dinero, como os decía antes, es decir, él va a tener una actividad económica importante. Es también depositario del pósito, era el encargado del pósito del ayuntamiento entre 1801 y 1808, participó en lo que es la administración local, pero más bien a nivel de colaborador, que no se le ve una intención de hacerlo de manera muy activa, si no hubiera hecho uso del título de regidor posiblemente. Pues hace fortuna, y esa fortuna que hace va a propiciar también un poco el ascenso social que va teniendo la familia en las posteriores generaciones, como es lógico. Y este es el árbol genealógico de Antonio Ruiz Florindo. Ahora lo explico. Vale, como sabéis, pues casa con María Fernández Caño, eso lo sabemos. Y luego, ¿cuántos hijos tuvo Antonio? Siempre se hablaba de 3, realmente tiene 5, no tiene 3. El mayor de todos es Juan. De hecho, Juan en el padrón de 1783 aparece todavía con unos 15 o 16 años. Juan fallece joven, fallecería, no sabemos en qué momento, no hemos encontrado todavía la referencia, pero fallece joven, sin casarse y sin descendencia. Juan nace en Fuentes, aparece en la documentación como nacido en Fuentes. Agustina, que es su segunda hija, nace en Fuentes. Lo digo porque se va viendo un poco el recorrido laboral de Antonio, se va viendo los hijos, porque Sebastián nace en Osuna y Antonio y María Dolores nacen en Puerto Real. Si tiene hijos de los 3 lugares donde fue trabajando, ¿no? Pues como digo, el mayor fallece. Agustina va a ser realmente la única que tenga descendencia y de la única que emanan el resto de descendientes de Antonio Ruiz Florindo, de ahí que el apellido se pierda a la siguiente generación, a la tercera generación ya no la vamos a ver. Los Barcas del Corral ya no tienen el Florindo por ningún lado, pero son bisnietos de Antonio porque provienen de su hija Agustina, ¿no? Agustina se casa con Francisco Barca, que es un contramaestre de la Armada y demás, militar, puertorraleño, y pasó bastantes apuros, ¿sí? Porque en esos momentos pues la Armada o la Marina se podía llevar 4 o 5 años sin pagarle a la gente. Y la familia es realmente quien la sostiene. En el momento que falta Antonio Ruiz Florindo, quien sostiene a la familia
y que en Puerto Real muchas veces se ha confundido con un hermano de Antonio Ruiz Florindo, es Sebastián Ruiz Florindo, que es su hijo. Su hijo, segundo hijo de la familia, el primero que iba un poco encaminado por otro camino, el segundo siempre a la iglesia. Y Sebastián Ruiz Florindo va a ser presbítero, cura en Puerto Real, pero además era el que llevaba el administrador de la colecturía, es decir, toda la recolecta del diezmo y todo el tema económico de la parroquia de Puerto Real la llevaba él, pero no solamente de la parroquia de Puerto Real, de la piedra de Puerto Real, sino que también llevará la administración de los diezmos del obispado. Así que alcanza un nivel importante dentro de la iglesia gaditana. Y será quien mantenga a toda la familia, tanto a los años de apuro de Agustina, te habla de la documentación como le daba hasta las hogazas de pan, cómo le pagaba todo lo que tenía que pagarle porque ella no podía hacer frente, como a los desajustes del otro Antonio, del chico. Ahora os comentaré un poquito. Que tenía Agustina, Sebastián, un poco el más relevante de los hijos, y Antonio. María Dolores muere pequeña también, muere en la infancia, comentan los padres en el testamento. Antonio Ruiz Florindo. Toman el apellido Ruiz Florindo, no toman el Fernández, es decir, lo cual lleva a veces a este Antonio a confundirlo con el padre en algunos documentos, porque utiliza el mismo nombre. Antonio Ruiz Florindo, hijo, monta una tienda de comercio con el dinero que le da el padre, 60.000 reales, se arruina, la pierde, posiblemente debido a la invasión napoleónica, le van mal los negocios. Cambia de negocio y adquiere lo que es la administración de la administración de lotería del puerto de Santa María. Peor. También le va mal, hay ciertos desfalcos, la madre tiene, en este caso la madre, porque ya es viuda, tiene que hacer frente a los gastos del hijo. Total, que al final Antonio Ruiz Florindo muere, se casa con María del Carmen Bocanegra, que es una puertorraleña, no tienen descendencia, y al final de sus días lo que tiene es simplemente una finca, una de las casas que hereda del padre, que es lo único que no pierde. Así que es un poco la oveja negra de la familia, podemos decir, ¿no? Entonces realmente es por parte de Agustina donde la rama va a seguir. Sigue con José Domingo Barca Florindo, que se va a encargar de la administración de las rentas de la parroquia, es decir, la colecturía que tenía su tío Sebastián, se la cede a su sobrino para que viva de ella. Un poco mantiene a los hermanos, pero va a mantener al sobrino. Incluso llega un momento en que la casa, cuando ya han fallecido todos, queda Sebastián, que está al cargo incluso de los nietos de su hermana. Sí, es el patriarca de la familia, Sebastián Ruiz Florindo. Se casa con Manuela del Corral, que curiosamente vuelve el apellido del Corral también, que es un apellido de aquí, ¿no? Ella, sin embargo, Manuela del Corral, nace en San Roque, y no sé qué relación puede tener con los del Corral, pero posiblemente estén emparentados de alguna manera, y se case con una prima de ellos, ¿no? Y luego José Domingo Barca tiene varios hijos, María Dolores Barca del Corral. Aquí estamos hablando ya, los Barca del Corral forman parte ya tienen muy buena educación, en la documentación se va viendo cómo se les paga las institutrices a las niñas, es decir, que les van pagando muy buena educación a todas ellas, y luego las casas y los casan muy bien. Es decir, a María Dolores Barca del Corral los casan con Francisco Pley, que era un industrial, un comerciante francés que se establece en Puerto Real, relacionado con los curtidos, con los tejidos, y hoy día incluso hay topónimos todavía en Puerto Real, como la Huerta Pley y demás. Era un propietario importante y digno de estudio también, un personaje, y una de sus hijas se casa con Francisco Pley. Luego Sebastián José Barca del Corral fue alcalde de Puerto Real. La plaza del Ayuntamiento de Puerto Real tenía el nombre de Sebastián Barca del Corral. Su hermano José Manuel Barca del Corral también fue alcalde y concejal, regidor durante un montón de años. Eran personas importantes tanto a nivel económico como a nivel político dentro de la sociedad puertorraleña de esa época, ¿no? de mediados del siglo XIX, la segunda mitad del XIX. Y luego el más interesante de todos es Francisco Barca del Corral, que nace en 1831 y fallece en 1883 en Nueva York, con lo cual ya os adelanto algo, ¿no? Este es
encontrado el cuadro. Es decir, el primer representante descendiente de los Ruiz Florindo, del que tenemos, no sé si se parecerá al bisabuelo, pero al menos tenemos este primer cuadro, ¿no? Esta primera imagen de Francisco Barca del Corral. Y la tenemos no por gusto, sino porque fue una de las figuras políticas más importantes de la España de la segunda mitad del XIX. Él nació en el año 29, estudió Derecho en Sevilla, posteriormente terminó la carrera en Madrid. Desde muy joven sintió inclinación por la política y con solo 29 años ya era diputado en Cortes por el distrito del Puerto de Santa María. El distrito de Puerto de Santa María sigue incluyendo Puerto Real. Entonces, el puertoraleño se presenta por el distrito del Puerto de Santa María y sale ininterrumpidamente prácticamente durante toda su vida. Cada vez que se presentaba salía. Desde los 29 años, es decir, vivió todo el tema de la Revolución de la Gloriosa, de la Vuelta de los Borbones. En todo ello participó Francisco Barca del Corral desde la primera línea. De hecho, fue su secretario de Gobernación en Madrid, y Cánovas del Castillo le ofreció en varias ocasiones lo que era el Consejo de Estado, presidir el Consejo de Estado, a lo cual él siempre lo rechazó, al menos en 3 ocasiones. Pero hubo una oferta que no rechazó al final, que fue la que le hizo Alfonso XII. Alfonso XII lo nombró, él no quería ser ministro en España, al final terminó siendo, el título que le puso fue ministro plenipotenciario de España ante el presidente de Estados Unidos, que era Garfield en aquel momento. Entonces él se va a Washington con la familia. Había casado muy bien, él se casa también con la hija del alcalde de Cádiz, que era del mismo partido político que era la Unión Liberal. Se casa con Carmen Valverde, si no me equivoco. Dolores Valverde, Carmen era la hija, ¿no? A sus hijas la va a casar también muy bien. Una de sus hijas se casa con Alar de la Salle, que es un rico terrateniente que vive en París y demás. Bueno, se va con la familia a Washington. Allí lleva una vida de lujo realmente, dentro de la alta sociedad estadounidense del momento. Pero en 1883, en uno de los habituales viajes que hacía a Nueva York, él siempre se solía alojar en este hotel, que era el Avermell. Se despacha con su secretario hasta las 2 de la mañana y queda con él 3 horas más tarde, a las 5 de la mañana, para ir juntos a la primera misa que iban a dar en la Catedral de San Patricio de Nueva York. Cuando vuelve el secretario, se lo encuentra al lado de la cama, con un Colt 41 en la mano y un tiro en la cabeza. Aparentemente se había suicidado. Eso causó sensación, ¿no? Un escándalo realmente en la sociedad de la época, tanto en Washington como en Nueva York. De hecho, en New York Daily, por ejemplo, en New York Times, en todos los periódicos de Nueva York aparece la noticia del suicidio, de Death of señor Barca, el suicidio del bisnieto de Antonio Ruiz Florindo en Nueva York. Realmente nunca se supieron las causas, porque él no dejó nada escrito. Se especuló mucho sobre que había dejado deudas, sobre que lo iban a destituir del cargo, porque había llevado una vida muy ostentosa y había eso, que de hecho es cierto, ¿no? Creó deudas importantes al ministerio y demás, pero no se supo nunca en realidad qué es lo que sucedió o qué motivó que se suicidara con tan solo, tenía 52 años, si no me equivoco, cuando se suicida, ¿vale? Entonces esa es la relación que tiene Fuente de Andalucía con Nueva York, que es el bisnieto de Antonio Ruiz Florindo, fontaniego, que podemos decir que hoy día sería el titular embajador de España en Estados Unidos, pues se suicida en uno de los hoteles de Nueva York en 1883. Y lo que quería un poco mostrar con esto de la familia es para que veamos cómo en 4 generaciones los Ruiz Florindo pasan de alarifes a embajadores en Estados Unidos. Es decir, la evolución de la familia en solamente 4 generaciones es realmente importante, en una época donde no era sencillo. Si estamos hablando que partimos de finales del siglo XVIII, donde no era fácil progresar de esta manera, ¿no? Y ellos pues lo consiguen, ¿no? No continúa lo que es el tema de la construcción, de la arquitectura,
pero bueno, derivan por otras vertientes que hacen también interesante, ¿no?, el devenir de los ruiz florindos en Puerto Real y ya a nivel nacional incluso. Y bueno, y para acabar simplemente deciros que en Puerto Real también estamos orgullosos de los ruiz florindos y que nosotros en el mes de junio, el 18 de junio es cuando se funda Puerto Real, pues hacemos todos los años lo que es el Día de la Villa, donde dotamos de actividades culturales a la población, hacemos conciertos, conferencias, presentaciones y demás. Y este año pues el cartel de nuestro Día de la Villa fue que le hicimos guiño, ¿no?, a vuestro año florindo, y pusimos la firma de Antonio Ruiz Florindo con las principales obras que realizó en la villa. Y no solamente eso, sino que también creamos la ruta Ruiz Florindo, que comenzamos en El Porvenir y donde íbamos mostrando pues todos aquellos edificios y construcciones, al mismo tiempo que íbamos contando un poco la historia de la saga de los Ruiz Florindos, de Antonio Ruiz Florindo, y un poco lo mismo que os he contado aquí, pues lo que íbamos contando son por la ruta, ¿no?, la cual pues os invito que vayáis cuando queráis. Yo me ofrezco a hacerosla si queréis. ¿Vale? Y bueno, y esto es todo. Yo espero que os haya gustado y sobre todo que hayáis descubierto cositas nuevas sobre los Ruiz Florindos, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no?, de que vayamos ahondando cada vez más en su conocimiento y que conozcamos mejor a esta saga y la importancia que tuvo en Fuentes, en Puerto Real, en Andalucía, incluso, como he dicho antes, en algún sitio ya fuera de Andalucía incluso, ¿no? Así que muchas gracias por todo.